Somos parte de la historia. ¿Cómo están, hermanos? Es una alegría poder saludarlos. Iniciamos hoy de una manera muy especial, invocando al Espíritu Santo con la oración del Sínodo para pedirle al Espíritu Santo su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y faltas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a entrar en este proceso con este folleto, el libro de la sinodalidad, según el Evangelio de San Lucas. Vamos a hablar un momentito como introducción sobre San Lucas, algunos elementos breves de San Lucas, es decir, se ignoran los detalles de su biografía. La tradición nos indica, sin embargo, que nació en Siria, fue discípulo de San Pablo, quien se refiere a él como un ayudante e iluminador. Y de sus obras se refiere con que acompañó a San Pablo a lo largo de toda su vida. Se dedicó a la enseñanza de la predicación y se le atribuye la autoría del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, obras que en realidad conforman un mismo libro. La prosa de San Lucas, muy rica, denota una alta formación académica y es sin duda alguna la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Escrito en griego, su evangelio relata la predicación y los hechos de Jesús de Nazaret, aunque afirma que no fue testigo de sus obras. Por ello también, por el estilo y vocabulario utilizado, la crítica suele fechar sus escritos alrededor del año 70 después de Cristo. Patrón de pintores y de médicos, puesto que la tradición lo describe como amigo de artistas y con conocimientos de medicina. La Iglesia Católica lo venera el 18 de octubre. Hablemos un poco de su biografía. Son escasos los datos que se conocen acerca de San Lucas. Contra la tradición, lo que supone oriundo de Antioquía, Siria, parece haber nacido en la ciudad de Filipos, o al menos en Macedonia. Los pasajes donde habla en primera persona se refieren precisamente a acontecimientos de sus lugares por él, mejor conocidos que los restantes. El nombre de Lucas seguramente es abreviación de Lucano o Lucio y puede ser de un liberto entregado al estudio. Las primeras referencias a su persona están contenidas en las epístolas de San Pablo,
en las que se le cita como colaborador o como querido médico. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas habla de sí mismo usando el plural nosotros. En ese mismo libro aparece acompañando a San Pablo en su segunda misión en el viaje que hizo de Troas a Filipos. Después de permanecer en aquella ciudad por espacio de unos 6 años, volvió a acompañar a San Pablo en un viaje a Jerusalén. Y nuevamente cuando aquel fue conducido prisionero a Roma. En la víspera de su martirio, San Pablo recordó que solo Lucas está conmigo. Así lo aparece en 1 Timoteo 4:11. La tradición lo considera médico de profesión, así como dotado por la pintura. Probablemente, sin embargo, tal noticia no es sino por la transposición al campo pictórico del arte con que Lucas supo describir a los personajes en sus textos. Su símbolo como evangelista es el toro. Son diversas las versiones sobre su muerte. Unas tradiciones lo hacen sufrir martirio en Patras, otros en Roma, otros en Tebas de Becha. El propio Lucas se excluye a sí mismo de las personas que fueron testigos directos de Cristo. Interesado por la verdad histórica, San Lucas reprodujo en su evangelio aquello que han oído directamente a los apóstoles y discípulos de Jesús. Esto lo encontramos en San Lucas en el inicio. Dice, según nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra. También yo, después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos, desde su origen, me he determinado escribírtelos ordenadamente. Te aparece en San Lucas capítulo 1, versículos del 1 y siguientes. En Lucas, pues, en el Evangelio de San Lucas, vamos a decir que es el más extenso y también su expansión y su exposición literaria es más culta y precisamente elegante, debido a la preparación cultural de su autor, aunque éste huye del lenguaje clásico por hacerlo más comprensible al pueblo, acomodándose al lenguaje común, aunque no fue testigo de todos los acontecimientos. Su relato es exacto y está lleno de afecto y sentimiento. Después de una breve introducción, Lucas inicia su relato con el nacimiento de los primeros años de la vida de Jesús y lo finaliza con la ascensión de Cristo a los cielos, enlazándolo de esta forma con el versículo inicial de los Hechos de los Apóstoles, obra imprescindible para el conocimiento del cristianismo primitivo. Veamos los libros de Lucas, comparemos el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles para comprender su mensaje. En el prólogo nos dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que han recibido. Yo creo que esto es importante ver que en este párrafo él mismo dice que no fue testigo presente, pero que sí habló con los apóstoles y con las comunidades y pudo recoger y recabar todos los datos que en ese primer momento como tradición oral se estaban presentando a la misma comunidad. Y todo esto pues lo tomó San Lucas. Es importante decir también que San Lucas no pensó escribir este libro para el público como ahora que lo tenemos en la Sagrada Escritura,
sino lo dirigió a Teófilo. Seguramente era un amigo de él con el que compartió y tenía sus dudas y le preguntaba, sabiendo que él tenía una preparación bastante completa de todo lo que se había dicho de Jesús. Y entonces, precisamente por eso, Lucas le responde redactándole pues este escrito que para nosotros hoy es el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Esto es una cosa muy linda, ¿no? Y dice así, en cuanto a los Hechos de los Apóstoles, y esto lo leo para que vean que es el mismo estilo. Dice, en mi libro anterior lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Así que sigue hablando de Teófilo y sigue comentándole y compartiendo un poquito todos los hechos que él se había informado, conocido y había de alguna manera en esa primera etapa de la primitiva iglesia pues descubierto, conocido y vivido también Lucas juntamente con Pablo y Pedro, con quienes en bastantes momentos estuvo. Realmente el Evangelio de San Lucas tiene 545 versículos propios, es decir, que solo aparecen en San Lucas y con una redacción y un estilo propio de Lucas. En San Mateo tiene 330 versículos y San Marcos solo 30. Es decir que, aunque son sinópticos muy parecidos en su proceso de desarrollo, sin embargo, el más rico de contenido, más grande, es precisamente San Lucas. Vamos a pasar ahora directamente al tema de hoy, porque creo que sí es importante pues entrar en materia. Esta es una introducción para conocer quién es Lucas, ¿verdad? Y quién escribió estos libros. Entonces, vamos a entrar en estos temas. Ustedes saben que son 18 temas. Este es un folleto que ustedes pueden adquirir, lo pueden solicitar y se les puede conseguir, para que ustedes lo puedan tener y pueda ser apoyo para su preparación. Estos 18 temas tienen como objetivo que nosotros conozcamos a Lucas desde la perspectiva de la sinodalidad, que para Lucas es un camino. Esta es la idea. El Evangelio de la sinodalidad de San Lucas, que es el camino del Evangelio, ¿verdad? O el Evangelio del camino. Es que nos enseña a nosotros esto. Y entonces en el primer tema, pues se nos trata de hacer entender por qué se le dice que es un camino. Aparece realmente la palabra en el Evangelio, realmente directamente no es utilizada. Sin embargo, aparece de manera indirecta, especialmente cuando Jesús va a los 12 años en caravana, iban las personas juntas en caravana a Jerusalén. Entonces iban con un mismo fin e iban intercambiando sus vivencias y preparándose para ir al templo de Jerusalén. Ahí se utiliza esa palabra caravana, que traducida es parecida a ísodos, que quiere decir más o menos sínodo, ¿verdad? Para nosotros. Y que quiere decir el comienzo de una actividad pública de Jesús, que vamos a encontrarlo nosotros de esta manera, ¿verdad? Como Jesús que empieza un camino desde niño. Cuando está en el templo, Jesús, lo primero que va a decirle ahí a María cuando le pregunta por qué nos has hecho esto, y él decía, ¿no sabías que tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre? Pues parece ser que el templo es el centro donde Jesús sabía que su Padre quería que estuviera, ¿no? Y empieza pues de esta manera apareciendo, ¿no? Yo creo que es importante entonces ver esa palabra sínodos como el acto de marchar en la misma dirección, o sea, una caravana que va hacia la misma dirección, como cuando nosotros vamos en caravana a Esquipulas, ¿verdad? O aquí en Guatemala se acostumbra en el mes de octubre ir a la Virgen del Rosario, vamos en caravana. Aquí en Candelaria se ha organizado ya la gente en otros años y van en caravana, en peregrinación a
hacer un saludo a la Santísima Virgen para pedir pues por sus necesidades. Pero creo que es importante ver eso, van todos juntos intercambiando con un mismo fin. Entonces este es como sínodos, la palabra que aparece por ahí. Hay algunos elementos más sobre los que podamos detenernos. Este camino de Jesús es hacia la casa del Padre. Así que Jesús para nosotros, cuando hablamos de camino, es una palabra que aparece en el Evangelio más de 20 veces. Es decir, que también esto es importante. Aunque no aparece la palabra sínodos, la palabra camino se aparece varias veces. Y creo que, por ejemplo, en el Benedictus, recuerden ustedes aquella oración de Zacarías, cuando se había quedado mudo porque había dudado y estaba en el templo, y ahí le habló Dios, el ángel, y por haber dudado se había quedado mudo. Cuando el niño nace, le preguntan, ¿y cómo quieres que se llame? Y él dice, Juan es su nombre, aceptando lo que estaba diciendo su esposa. Y entonces en ese momento se le soltó la traba de la lengua y dijo esa oración que precisamente para nosotros es el Benedictus, y que dentro del Benedictus por 2 veces se nos habla del camino, para preparar un camino dispuesto al Señor. Entonces, ahí aparece muy claramente cómo desde el inicio el camino que tenía que seguir Jesús, se le había preparado un camino y va a lograr llegar a ese camino. Así que creo que aparece ahí en un primer momento, y vamos a encontrarlo también en otros momentos, cuando Juan Bautista ya está en la predicación, empieza a decir, el tiempo del Señor está cerca, conviértanse y crean el Evangelio. Y enseñaba de verdad el camino del Señor, esto es lo que nos dice, ¿verdad? Creo que es importante entonces que nosotros veamos que esta palabra camino aparece en la Biblia de esta manera, como un camino que Jesús va haciendo. Pero hay que entender que también el Antiguo Testamento fue toda una preparación, fue todo un camino para que Jesús se uniera a este proyecto. El bautismo de Jesús precisamente se inicia uniendo todo lo que estaba diciendo Juan Bautista, y él lo va a tomar para continuar con ese proyecto. Y esto creo que es la iniciación de su bautismo, de su vida pública. Pero es un camino que él va a continuar. Ya Juan dijo, yo he venido para que él crezca y yo venga menos. Es una manera de decir, pero ahora le toca a él, ahora yo ya cumplí, ahora yo ya me voy. Y entonces, esta es una manera, ¿verdad?, como se nos va presentando el camino. Este camino aparece en Jerusalén, todo el capítulo 19. En San Lucas aparece ese camino. Y creo que es muy importante ver que dentro de los 3 evangelistas, San Lucas pues tiene un gran camino, largo camino que Jesús va haciendo de donde estaba, en Galilea, iba en camino hacia Jerusalén. Y empieza un poquito ese camino, pues reuniendo primero a sus apóstoles, organizando una comunidad y empezando a intercambiar con ellos, a compartir con la gente. Empezó a ser un grupo de personas con quien compartía Jesús, que es un poquito ese sentido de caminar juntos en sinodalidad. Entonces, primero dirigido a Jerusalén, porque Jerusalén se considera como la meta donde Jesús va a morir, porque se tenía la idea de que un profeta no podía morir fuera de Jerusalén, y que el Mesías precisamente llegaría a Jerusalén. Entonces, en este sentido, Jesús está cumpliendo con todas esas promesas mesiánicas y a la vez va haciendo camino, pero en ese camino Jesús va generando como una escuela por excelencia de sinodalidad con sus apóstoles. Les va enseñando, ellos van aprendiendo, van avanzando con él, van yendo juntos hacia la misma meta, no importando las consecuencias. Es decir, que sabía Jesús que no iba a ser nada agradable llegar a ese momento, y sin embargo lo fue preparando y se fue preparando.
y preparó también a sus apóstoles. Hubo un intercambio, una preparación en todo sentido, ¿no? Los milagros que hizo, la doctrina que les enseñó, el espíritu con que convivían, los intercambios con que ellos asumían la misión que tenían que realizar, todo esto, ¿no? Y vamos a ir viendo unos detalles más. Iban en comunidad, pues es otro elemento, se construye en compañía unos con otros. Así que él iba conjuntamente con todos los apóstoles haciendo comunidad. Y dice que Lucas, pues en ese sentido es como muy desafiante porque nos resuena hasta el día de hoy y ayer, podríamos decir, la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a emprender el camino de Jesús de modo activo, comprometido, sinodalmente, sin buscar veredas para beneficios mezquinos, protagonismos, o protagonismo desleal, o superheroísmos, o soberbias, autosuficiencia, o falsos mesianismos, prepotencias? Todas estas son actitudes que uno podría tomar en ese camino. Y Jesús fue pues ayudando a sus apóstoles a entender este camino. Creo que es importante entender que el camino de Jesús es como el éxodo. En San Lucas, en el capítulo 9, versículo 31, se habla de la transfiguración de Jesús, que subió al monte Tabor y ahí se apareció precisamente Moisés y Elías al lado de Jesús, la transfiguración. Y ahí entonces hablaban de cómo ellos habían preparado el camino y cómo Jesús ahora tenía que subir a Jerusalén a culminar con ese camino que tenía previsto el Padre para alcanzar pues la salvación de todos. Entonces es muy importante ver esto, cómo precisamente era como el éxodo también de aquel pueblo que viene desde antiguo caminando, buscando la tierra prometida y que al final va a llegar a la meta pues de salvación. Entonces para nosotros también tiene ese sentido y ese significado. Ahí nos dice que Moisés y Elías compartían con él en esta cita y hablaban de su éxodo, ¿no?, que iba a cumplir en Jerusalén. Bueno, por otra parte, ese camino lo inicia con los samaritanos. Ahí aparece que los samaritanos, cuando supieron que iba a Jerusalén, no le quisieron dar donde hospedarse. Y entonces, en ese momento, también aparece precisamente que los samaritanos no le quieren dar hospedaje y los apóstoles actúan muy humanos. No quieres que salga fuego del cielo como para destruir, porque no los querían a hospedar. Y Jesús dice que los reprende por su actitud. Esto lo que nos dice es que Jesús empieza a formar y a preparar a sus discípulos para que tengan una mentalidad diferente. Y Él precisamente todo lo que iba haciendo era para formarlos, para prepararlos, para que ellos también aprendieran a vivir con esa fidelidad su misión. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? La persuasión y sufrimiento, el diálogo del perdón que deben de tener los apóstoles y educar a sus discípulos durante todo ese camino, que eso va a ser la meta, ¿verdad? ¿Cuáles son las exigencias que le presenta también en el capítulo 9, versículo 57? Más adelante nos va a hablar un poquito sobre eso. ¿Cuáles son las exigencias? Pues hay 3 momentos en los que se encuentra Jesús con ellos y que es importante mencionarlos. Uno que le dice, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es una actitud muy emotiva, ¿no? Y Jesús lo dice, los pájaros tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto es como para decirle, si buscas comodidades conmigo, es que es una ruptura intelectual, pues una ruptura existencial con el pasado. Lo que pasa es, en otra parte va a decir, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Así que seguir a Jesús no es nada fácil. Implica no buscar pues prebendas, beneficios, sino aprender a vivir según el pensamiento y el sentimiento de Jesús. El otro que dice, sígueme, y le dice él, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque le dijo, quiero ir a enterrar a mi padre.
Y Jesús le responde así. Y creo que también es un segundo elemento que nos hace ver que el seguimiento de Jesús implica pues romper un poco con el entorno social, ¿verdad? O parentescos. Tenemos que dejar las familias, tenemos que aprender a entregarnos de todo al proyecto de Jesús. Es la exigencia que le pide Él a sus discípulos. Y el tercero, sí, Señor, te seguiré, pero déjame primero, ¿verdad? Que yo vaya a buscar a mi familia, que me pueda despedir. Y Él dice, el que pone la mano en el arado y siempre vuelve su vista atrás no es digno de mí. Es decir, Él no quiere un corazón dividido. Estoy con Dios, pero estoy con el mundo, ¿verdad? Quiero estar con las cosas del mundo. Así que los criterios de exigencia de Jesús son firmes. Así que creo que es algo importante. Otro elemento, que es una iglesia en continua salida. Así que Él, ¿qué hace con sus discípulos? En ese capítulo 9 nos hace ver que los envía a los 72 discípulos, los manda. Y dice, no lleven nada para el camino. Es una manera de aprender a confiar más en el Espíritu Santo, en Dios. Uno muchas veces se asegura con una serie de cosas, sobre todo en esta época. Queremos estar seguros de muchas cosas. El Señor lo que nos pide es confiar en Él y creer en su providencia. Y el espíritu con que tenemos que llegar, pues, ¿verdad? Que dice, en la primera casa donde entres, quédate ahí para no estar buscando, no prebendas. Y que la paz sea con ustedes. Ese es el don de la gracia, ¿no? Del Espíritu Santo, que quiere iluminarlos a ellos. Si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no volverá a ustedes. Así nos lo dice precisamente en este momento, pero envía a sus apóstoles. Eso es una iglesia en salida. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora nosotros en nacionalidad, ir en salida. Y por último, pues algunas actitudes misioneras que Él tiene, que nos dice, vayan. En este capítulo también, ¿verdad? Él es el que nos dice, ¿verdad? Que vayamos a las casas, que visitemos a las familias, que anunciemos esta buena nueva como Jesús lo hizo de 2 en 2 a sus discípulos. Y creo que la misión pues se comprende con alegría y se transmite con esa misma alegría a los demás, con energía. También creo que hay que dejarse mover por el Espíritu Santo como lo hacía Jesús, que Él hacía lo que el Señor le pedía. Y por último, pues somos, creo que enviados como buenos samaritanos, como Jesús, que era misericordioso, era compasivo y sanaba, se compadecía de las personas. También creo que nosotros, Él nos presenta la parábola del buen samaritano para enseñarnos que tenemos que tener esa actitud de ser misericordiosos, compasivos, de ser una iglesia samaritana que ayude. Y por último, un punto más, creo que es importante pues decir que el fondo de todo este camino que San Lucas nos está presentando quiere ser un fondo teológico y que está para fundamentar un poco una visión eclesiológica y cristológica del camino, para que nosotros sepamos que es todo un proceso, un camino, poco a poco, que tenemos que lograr hasta alcanzar esa meta que el Señor nos invita a vivir. Y creo que en este sentido, pues estamos nosotros viviendo este proceso. Hay que tener misericordia, hay que tener paciencia, hay que ver cómo tenemos que renovarnos también y renovar esa alianza que el mismo Jesús nos pide para que logremos alcanzar, pues ojalá la meta para Jesús, que era la Jerusalén, donde llega y cumple con su misión, muere por nosotros, instituye los sacrificios de la alianza como es la Eucaristía y nos la deja y nos alcanza la salvación. Para nosotros hoy también, tenemos que ir caminando para lograr que nuestro pueblo realmente conozca a Jesús, haga alianza con Él y participe de su salvación. Así que ese es el proceso de sinodalidad. En fin, ojalá que ustedes mediten un poco sobre eso. Vamos a concluir con las preguntas. Creo que hay 2 preguntas que tenemos que pensar un poquito. La primera pregunta será, ¿cuál es la misión particular que Dios tiene o te confiere a ti? ¿Qué tiene para ti o te confiere a ti? Así que cada uno de ustedes medite un poco sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? Así como se la dio a sus apóstoles a cada uno.
también la da a nosotros. Y desde esa perspectiva, en este camino, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Segunda, ¿qué te pide tu pastoral, comunidad, servicio o comisión para caminar juntos? Así que lo que nos pide, donde estoy trabajando, mi hermandad, mi pastoral, mi comunidad o el servicio que estoy realizando dentro de la parroquia para caminar juntos. ¿Qué me está pidiendo? ¿De qué manera yo también puedo convivir como hizo Jesús con sus apóstoles, que compartió, convivió, los formó, los reprendió, los amó y dio la vida por ellos? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? Pues yo creo que es un poquito esto. La sinodalidad es esa capacidad de caminar juntos, de arreglarnos juntos con una meta y un objetivo juntos para alcanzarla. En fin, este es el primer tema. Espero que ustedes puedan aprovecharlo para reflexionarlo en sus casas y en sus hogares y de esta manera puedan beneficiarse de él. Que el Señor los bendiga. Y voy a terminar pues con una bendición. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu generosidad. Bendícenos y enséñanos a entender este camino de sinodalidad, de comunión, de participación y misión, y que lo hagamos con alegría y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.